Quien les habla es el profesor, quien les habla es el profesor Víctor Norby Delgado Ferroñay, en este caso del curso de psicología. Ok, el curso de psicología, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Qué tal? Y tenemos un material en la mano, correcto, tenemos un material en la mano. Hola Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días para todos. Angie, Mireya, Cristian, Matías, Itzia, Marlit, son los que logro leer ahorita, pero hay muchos más, hay más de 65 personas en sala. Anthony, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos ustedes a esta gran institución que tiene por objetivo ayudarlos, ok, ayudarlos a conseguir su meta. Y obviamente la meta es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dicho sea de paso, en este en este último proceso, en su primera parte, sábado y domingo me refiero, hemos tenido grandes resultados, resultados que nos avalan, resultados que nos permiten tener el crédito para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio, ¿no? En cuanto a servicio de dictado, servicio de asesoría pedagógica, en todo sentido, ¿no? Tienes, entiendo que es su segundo día de clase, primer día de clase, ok, y ya he estado leyendo que han estado preguntando qué cosa es un Excel, seguramente Yomira, con toda la disposición del mundo, que es la tutora de esta aula, les va a responder, los va a poder guiar, los va a poder, es la persona indicada para poder orientarlos en cuanto a cómo estudiar, qué priorizar. Ella es una capa en eso y seguramente los va a ayudar. Y nosotros, los docentes desde nuestra trinchera, poder ayudarlos a ustedes en poder responder esas preguntas que necesitan para poder acceder al ingreso, ¿no? Para poder obtener el ingreso. En cuanto al examen de admisión, pues este fin de semana que viene, sábado y domingo, es full bloqueado. Todas las áreas ya dieron, bloques ya dieron examen de admisión, el sábado y el domingo pasado. Este fin de semana que viene toca el bloque A, ¿cierto? Y el domingo es exclusivamente para la gente de medicina. Así es que a los resultados que ya... A ver, ¿aló? ¿No me escuchan? Yasmín, ¿el resto me escucha? Yasmín, revisa tu micrófono porque sí se escucha, los chicos dicen que sí se escucha. Reinicia en todo caso. ¿Puedes repetir el sábado? Ah, lo del sábado y el domingo te decía que el sábado y domingo pasado, hemos obtenido grandes resultados en cuanto a cantidad de ingresantes. En cuanto a cantidad de ingresantes hemos tenido muy buenos resultados y eso es lo que nos avala, lo que nos da crédito para poder seguir brindándoles y tener la aceptación de ustedes, nuestros clientes, ¿cierto? Y el próximo fin de semana es el bloque A, es todo el bloque de áreas de la salud. Entonces, solamente el domingo para la gente que postula medicina. Sábado, nutrición, psicología, enfermería, odontología. Pero el domingo es solamente gente de medicina, ¿no? Así está distribuido el examen de admisión. El examen de admisión es presencial, Arias. Es presencial, el examen es presencial. Todo es presencial, ya no hay examen virtual en San Marcos. Obviamente, Kitsia, es difícil, sí, pero no imposible. Yo diría que con mucha estrategia, podrías, acceder. Por eso, los exámenes de... A ver, tú te refieres a los exámenes de acá de la academia. Eso te lo va a responder yo, mira, seguramente. Creo que son, en algunos casos presenciales. Yo no te podía responder eso. Yo te estoy hablando de los exámenes de admisión oficiales. ¿Me dejo entender, Arias? Sí, ok, listo. Entonces empezamos con nuestra clase, te vuelvo a repetir. Quien te habla es el docente y en el área C. El área C ya dio examen el fin de semana pasado, Anthony. Ya dio examen pasado ya. O sea, los resultados ya salieron del bloque B, C, D y E. 15 puntos.
Iron, explícame eso, último examen, el primer lugar de medicina. Ah, el primer lugar de medicina lo tenemos nosotros, ¿ah? El último examen de admisión. 1500 sí, 1500 y tanto, sí, sí, sí. Pero el primer y el segundo puesto lo tenemos nosotros. Claro, primer y segundo puesto lo tenemos nosotros, institución. Claro, sí, 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 eso es lo que nos avala, por supuesto que sí. Ah, definitivamente Arias, seguro todo es virtual. Por algo estás en un aula virtual, pero de todas maneras tienes que conversar con Yomira. Yomira te va a responder eso. Yomira te va a responder eso. Ok, sí, sí, sí. Entonces la persona que escribió que medicina es difícil pero no imposible, tendríamos que conversar con estos dos chicos que obtuvieron el primer y el segundo lugar, que dicho sea de paso sí los conozco. Han sido alumnos míos. En algún momento, en algún ciclo, yo les he enseñado, no solamente yo, todos los profesores los conocen. Entonces, uno es de la sede de San Juan del Lurigancho y el primer puesto es de la sede de San Juan del Lurigancho y el segundo puesto es de la sede de Lima Centro. ¿No? De la sede de Lima Centro. Muy buenos muchachos. La primera es una señorita, el segundo es un caballero. Ok, y sí, pues superaron los 1500 puntos, ¿no? Superaron los 1500 puntos. Gina Tobar, ahí está, Gina Tobar y Benjamín Bazán, son los primeros y los segundos puestos. Ahí, Yomira nos está ayudando, pero sí, definitivamente, o sea que has tomado una muy buena decisión al apostar por nosotros, pero, no basta con eso. Ok, nosotros podemos tener la mejor intención del mundo, hacemos el mejor trabajo del mundo para que tú obtengas resultados, pero si tú no pones empeño, si tú no, de una u otra manera, le pones seriedad a este proceso de preparación para dar un buen examen de admisión, entonces de nada sirve el que hayas apostado por una gran institución como la que es Borix. No. Entonces, tienes que poner mucho de tu parte y sobre todo yo te recomendaría mucha atención a tu tutor. Yo considero que el servicio de tutoría, los compañeros tutores son un gran apoyo para conseguir los resultados. El que se consigan los resultados como los más de 470 y tantos ingresantes que tenemos en este último fin de semana, no solamente es trabajo docente, no solamente es trabajo docente. Yo te aseguro que parte del trabajo, gran parte del trabajo es trabajo de tutoría. Así es que yo te pediría, por favor, que te apoyes mucho, mucho, mucho en tu tutora, que en este caso es Yomira, ¿ok? Que te apoyes bastante, bastante, bastante en ella y que sepas aquilatar y escuchar y entender, comprender, asimilar y poner en práctica lo que ella te puede aconsejar. ¿Listo? Entonces pasamos a lo nuestro. Dice semana uno, curso de psicología. Vuelvo a repetir, quien te habla es el profesor, el docente Víctor Norby Delgado Farroñay. En este caso me han convocado para el curso de psicología. El tema de hoy dice Introducción 1, precientífica, ilustres representantes de la psicología. Ok, ilustres representantes de la psicología, pero dice precientífica, ¿no? Entonces por acá tenemos de repente un material antes de ir a las preguntas. Mm, acá, acá, y- Ujú. Encontré y ahora compartimos pantalla.
bien. Entonces, en este momento me estás observando y estás viendo de fondo la diapositiva. Confirma, por favor. Así es, profesor. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como dice precientífico acá, ok, dice, si tú lees tu material, dice, Introducción 1, precientífica, ilustres representantes de la psicología. Entonces empezamos nuestra clase, muchachos. Psicología. Ok, ¿qué es la psicología? Pues la psicología es una ciencia hoy en día. ¿Siempre fue considerada ciencia? No. No siempre fue considerada ciencia, ¿cierto? No siempre fue considerada ciencia. No siempre fue considerada ciencia. La psicología, al igual que la física, la química, la biología, todo tiene un origen. A ver, cultura general. Lanzo una pregunta y tú respondes, ¿ok? Cultura general para ver, para ir sondeando, ¿no? ¿Quién es considerada la madre de todas las ciencias? Considerada la madre de todas las ciencias. Excelente, la filosofía. La filosofía es considerada la madre de todas las ciencias. Y la psicología no es la excepción. Porque la psicología no es la excepción. La psicología nace de la filosofía, pero resulta que la filosofía no es que esté siempre, haya estado siempre entre nosotros. Me explico. Entonces, ¿cuál es la cronología? ¿Primero psicología, luego filosofía? No, la cronología es primero filosofía y luego psicología. Pero resulta que antes de la filosofía, y entendiendo que la filosofía es una forma de pensar, ¿ok? Entendiendo que la filosofía es una forma de pensar, pero resulta que antes de la filosofía, la humanidad tenía otra forma de pensar. Por ahí vamos a empezar, antes de ir a ver la pregunta, vamos a dar una mirada rápida a esta diapositiva, ¿ok? Una mirada rápida a esta diapositiva para entender de qué trata, ¿ok? Y tenemos esa imagen, mira, esa imagen. Así es, Kitsia. Muy bien, Kitsia. Veo que manejas el tema. Te felicito. Ok, mira esa imagen. Profesor, y esa imagen, pues resulta que esa imagen hace alusión. Así es, Cristian Daniel, excelente. Me doy cuenta de que este salón tiene un nivel adecuado en cuanto a psicología. Perfecto, los felicito. Muy bien. Entonces, efectivamente, si ustedes leen a Cristian Daniel Castillo, ok, él nos dice, profesor, son Cupido y Psique, efectivamente. Esa imagen hace referencia al famoso mito, ok, que de una u otra manera está relacionado con lo que es la psicología. Pues esta mañana vamos a hablar del origen filosófico, precientífico de la psicología, ok, del origen filosófico de la psicología. Ok, muy bien. Y nuevamente regresamos a esta imagen. Ok, nuevamente regresamos a esta imagen y vamos a poner el puntero láser. Y como bien dice nuestro amigo Cristian Daniel, ok, ella representa a Psique y él representa a Cupido. Vuelvo a repetir, un mito relacionado con el nacimiento de lo que luego será la psicología. Ah, claro, Eros o Cupido, dependiendo, excelente, Kitsia, dependiendo, Eros o Cupido. La pregunta es, ¿qué cosa es, profesor? Es un mito. ¿Y el mito qué cosa es? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, un mito, te hago una pregunta, te hago una consulta. Los mitos solamente están referidos a la cultura griega, ¿verdadero o falso? Eso es absolutamente falso, José Gabriel. Muy bien, excelente, Kitsia. Muy bien, Mariel. Muy bien, Anthony. Excelente. Muy bien, Samira. Excelente, Ángeles. Eso es completamente falso. Porque todas las culturas, Yasmín, todas las culturas tienen sus mitos, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa es un mito? Eso es lo que debemos entender el día de hoy. ¿En qué consiste un mito? Pero en este caso hay un mito específico relacionado con el tema de la psicología. Muy bien. Entonces, la psicología, ok, etimológicamente hablando, entonces yo le pregunto al salón, dime por favor qué significa la palabra etimología. ¿Qué es la etimología? ¿Qué es la etimología? ¿Qué viene a ser la etimología? Excelente, Cristian Daniel. Él viene a hacer el estudio, ok, del origen de las palabras. Ok, el origen de las palabras, ¿correcto? El origen de las palabras.
el origen de las palabras, el significado de las palabras. Entonces resulta que la palabra psicología deriva de dos voces griegas, psique y logos, donde psique significa alma y logos significa estudio o tratado. Psique significa alma y logos significa estudio o tratado. Por lo tanto, la palabra psicología, etimológicamente hablando, viene a ser el estudio o tratado del alma. Cuidado, cuidado. Etimológicamente hablando, no quiere decir que el objeto de estudio de la psicología en el periodo precientífico sea el alma. Esa afirmación es errónea. Esa afirmación es errónea. ¿Ok? Vuelvo a repetir para que los estudiantes lo capten y lo entiendan. Etimológicamente hablando, psicología viene a ser el estudio o el tratado del alma. Etimológicamente hablando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que según el origen de la palabra, eso es lo que estudia la psicología. Pero en ningún momento se puede afirmar, en ningún momento se puede afirmar que el objeto de estudio de la psicología en su periodo precientífico era el alma. Pregunta, ¿por qué? ¿Quién me sabe responder? Si quiere, levanta micrófono o escríbelo. ¿Por qué crees tú que esa afirmación es incorrecta? A ver, Yasmín. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, tratado del alma en el sentido de que, más que nada por un sustento científico, porque en el periodo, bueno, en el precientífico era tratado del alma, ¿no? Pero el alma es algo que no se puede medir, no se puede tratar no, no se puede estudiar, ahí está, no tiene un fundamento científico, ¿verdad? Y estás en toda la razón. Lo reafirma Cristian Daniel y José Gabriel también. Ok, tienes toda la razón, muchísimas gracias. Efectivamente, no se puede decir objeto de estudio en el periodo precientífico, porque ahí hay una contradicción. Porque si dice precientífico, gracias Tyron, aplausos para tu compañera, muy bien. Este, no se puede, hay una contradicción, porque si tú dices precientífico, antes de que sea ciencia, y una de las características para que algo sea ciencia es la objetividad. Pregunta, ¿qué de objetivo tiene el alma? Nada. Entonces hay que tomar en cuenta, para todos los estudiantes que están escuchando la clase, de que eso de que el origen de estudio de la psicología en su periodo precientífico era el alma es un concepto, pues una afirmación errónea. Es una afirmación errónea. ¿Ok? Entonces, lo correcto es decir, etimológicamente hablando, ahí sí, porque cuando hablamos de etimología, como bien lo han dicho ustedes también, la etimología implica el origen de la palabra. Entonces, según el origen de la palabra, psicología es el estudio del alma. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Excelente. Excelente interacción también. Ah, los felicito. Excelente interacción. Continuamos. Ahora, te decía yo que la cronología era primero filosofía y luego psicología. Esa era la cronología. Pero siguiendo la cronología, antes de la filosofía, que es una forma de pensar, la filosofía se caracteriza por ser un pensamiento lógico, racional. Es decir, que busca explicaciones que sean coherentes, que sean lógicas, eso es lo que busca la filosofía. Eso es lo que busca la filosofía. Pero pregunta, ¿esta forma de querer entender y comprender de manera racional las cosas siempre predominó en la humanidad? Y la respuesta es no. La respuesta es no. O sea que en la cronología, antes de la filosofía, existió otra forma de pensamiento. Y eso es lo que vamos a explorar. ¿Ok? ¿Qué forma de pensamiento, profesor? Pues esto, en este momento, y nos metemos y con el permiso y claro, con el permiso de los docentes del curso de filosofía, vamos a hacer un esquema muy muy filosófico, porque esto generalmente se explica en filosofía. Esto generalmente se explica en filosofía, el nacimiento del pensamiento filosófico. Pero el nacimiento del pensamiento filosófico, que te vuelvo a reiterar, se caracteriza por ser lógico, racional, o que se caracteriza por ser lógico, racional, nace con lo que los expertos en filosofía llaman el asombro o admiración. Lo voy a escribir en el chat, asombro o admiración.
¿correcto? Según Aristóteles, según Platón, sería admiración. Lo llaman admiración, otros lo llaman asombro. Asombro o admiración. Entonces, una buena pregunta, chicos, ¿en qué momento nos asombramos? ¿En qué momento nos asombramos? ¿Qué es lo que nos puede llegar a asombrar? Excelente respuesta. Cuando descubrimos algo nuevo, que no entendemos, lo desconocido, cuando estamos frente a algo que no entendemos, que no comprendemos, que desconocemos, eso nos asombra. Y ese asombro inmediatamente, ¿qué genera en nosotros? Excelente, ¿ah? Excelente salón, ¿ah? Excelente salón. Muy bien, Ronald. Ronald Lara, muy bien. Sentimiento, más que sentimiento, estoy de acuerdo con José Gabriel, Mariela. Duda, Shirley también. Curiosidad, excelente, Brescia. Interés por conocer, ¿cierto, Juanque? ¿Cierto, Anthony? Interés, más que sentimiento, me genera duda, curiosidad, interés por saber qué es esto, ¿cierto? Claro que sí. Y entonces, ese asombro en los albores de la humanidad, ¿qué pudo haberle asombrado al hombre? En los albores. Pregunta, ¿qué significa albores? ¿Qué significa albores? Albores significa en los inicios. En los inicios. Entonces pregunta, ¿qué nos puede generar este asombro? Pues muchas cosas, porque en esos momentos el hombre desconocía todo, y todo le llamaba la atención, todo le llamaba el interés, todo le generaba dudas, absolutamente todo. Frente a eso, claro que en el curso de filosofía lo orientan más para un punto específico, pero yo no estoy en filosofía, estoy en psicología. Entonces, eso va a generar ¿qué cosa? ¿Qué genera? Una primera forma de pensar. A esa primera forma de pensar se le ha denominado pensamiento mágico religioso. Y a una según propio de los primeros grupos humanos, de hordas, de tribus. Si te das cuenta, dice hordas y dice tribus. No habla de sociedades complejas como la nuestra, no. Hordas, tribus, que obviamente geográficamente, demográficamente también eran pequeños grupos, no eran grandes sociedades. ¿Dónde vamos a encontrar una figura predominante? La figura del chamán, ese, entre comillas, médico brujo que tenía un conocimiento superior al de los demás. Era como el médico brujo al que todos le consultaban, ¿no? Al que todos le consultaban. Al parecer, este médico brujo, este chamán, sabía cosas que los demás no sabían. ¿Cómo? Lo podemos seguir discutiendo. Pero luego de este pensamiento, no luego, sino a la par, casi mimetizado, aparece una segunda forma de pensamiento que viene a ser justamente el pensamiento mítico religioso. Pero cuando hablamos de pensamiento mítico religioso, ya no hablamos de hordas y de tribus, porque hablamos de una teocracia, es decir, sociedades un poquito más desarrolladas. Teo Dios, gracia gobierno, gobierno de los sacerdotes, aparece ya no solamente la figura del chamán, porque en el caso del chamán es uno solo, pero hablamos de sumos sacerdotes, hablamos de toda una élite sacerdotal, una élite sacerdotal. Entonces, eso quiere decir que el conocimiento estaba restringido a un grupo social. Recordemos que la primera forma de gobierno fue en teocracia, fue la teocracia. Y ya hablamos de, y si hay una élite sacerdotal, esa élite está por encima de los demás. Por eso hablamos de clases sociales, división de clases sociales. Este tema es muy interesante porque nos ayuda a entender temas, por ejemplo, temas como cuando te hablan en filosofía de Marx, ¿no? Y cuando empieza la división de clases sociales, pues desde esta época hay división de clases sociales. Hay una clase privilegiada, los sacerdotes, y una clase no tan privilegiada que digamos, que es en este caso la esclavitud. Pero acá hay algo interesante, aparece lo religioso y aparece lo religioso. Mágico, poderes mágicos. Y acá aparece la palabra que nos interesa. Primero lo religioso, aparece un ser divino o seres divinos, que vendrían a ser los responsables, es decir, cuando buscamos eso que nos asombra, respuestas a aquello que nos asombra, pues el hombre, de una u otra manera, se lo atribuye a seres superiores, a seres mágicos, a seres poderosos, que son los responsables y que a través de ellos se puede explicar todo aquello que el hombre no puede entender. La lluvia, un terremoto, la muerte, eso que el hombre no puede entender se lo atribuye a seres divinos.
estos seres divinos tienen poderes, son mágicos. Pero aquí aparece esta palabra que nos interesa, mítico. Mítico. ¿Y el mito qué cosa es? El mito es una narración fantástica donde los personajes principales son seres divinos y que a través de ellos, se narra cómo es que ellos hacen posible tal o cual fenómeno, la lluvia, la cosecha, el día y la noche. Por ejemplo, en el caso del día y la noche tenemos un mito muy bonito, pero es un mito egipcio, no griego. El mito de Osiris. ¿Has escuchado tú hablar de Osiris? Claro, sí. ¿Has escuchado tú hablar de Osiris? Claro que sí. Osiris, Isis, Set y Horus. El mito es el mito de Osiris que utilizan los egipcios para explicar el día y la noche. Para explicar el día y la noche, por ejemplo, ¿no? Ese es un mito, es una narración que es transmitida de generación en generación, ¿cierto? Y tiene muchas finalidades, porque el mito tiene muchas finalidades, mantener esa explicación, pero también tiene ciertas falencias, ¿no? El mito tiene la peculiaridad de irse tergiversando, se le aumenta, se le quita, y no se sabe si realmente es cierto lo que se narra, ¿no? Pero sí intenta explicar algo. Y después de esto, muchachos, hace su aparición, y tú lo sabes por cultura general, por el curso de filosofía, que en el siglo VI, siglo VII antes de Cristo, nace el pensamiento filosófico, ¿no? Surge el pensamiento filosófico, ¿ok? Con las características que tiene la filosofía, que le hemos mencionado hace un ratito. Pregunta, ¿qué característica tiene la filosofía? ¿Qué característica tiene la filosofía? Por lo menos debemos saber que la filosofía busca ser lógica, busca ser racional, busca ser coherente. Eso en este periodo se carece totalmente, se carece. Acá se intenta, no es que ya se tenga, se intenta, ¿ok? Se intenta ser más lógico, ser más coherente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuevamente, pregunta, ¿se entendió esta diapositiva? Disculpa, la pasé sin preguntar. ¿Se entendió esta diapositiva? ¿Sí, todo claro? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien, excelente, muchachos. Cualquier consulta me la hacen saber, por favor. Cualquier consulta me la hacen saber. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aparece nuevamente esta imagen, nuevamente esta imagen. Ahora sí, como dijo nuestro amigo Cristian, si que no me equivoco, ahí aparece el origen mitológico de la psicología. ¿Con quién? Con Psique, que es la chica, y con Eros o Cupido, dependiendo de la cultura. Eros y Psique, ¿cierto? Pero el original es Eros, pues, ¿no? Porque Cupido es mitología romana. En mitología griega es Eros, el hijo de Afrodita, ¿cierto? Eros. Entonces, ahí está el origen mitológico en el periodo precientífico, donde no podemos afirmar que es el objeto de estudio, no, sino la definición etimológica, Eros. Entonces, a continuación te voy a mostrar un video, correcto, un video que justamente habla del origen de este mito. Ya para dejar la parte del mito e ir conociendo a estos ilustres representantes de la psicología. Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá, chicos? Me dicen si tienen audio, por favor. ¿Tienen audio? Sí, listo. Entonces, por favor. La belleza es una maldición, pensó Psique, mientras miraba el acantilado donde había sido abandonada por su padre. Había nacido con la perfección física tan completa que fue adorada como la nueva encarnación de Venus, la diosa del amor. Pero los amantes humanos de la vida real estaban demasiado intimidados, incluso para acercarse a ella. Cuando su padre pidió consejo al oráculo de Apolo, el dios de la luz, la razón y la profecía, le dijeron que abandonara a su hija en un acantilado donde se casaría con un ser malvado, alado, cruel y salvaje. Sola en el acantilado, Psique sentía a Zefir, el viento del oeste, levantándola suavemente en el aire. La puso ante un palacio. «Estás en casa», dijo una voz invisible. «Tu marido te espera en el dormitorio si te atreves a conocerlo». Era lo suficientemente valiente, se dijo Psique a sí misma.
La habitación estaba tan oscura que no podía ver a su marido, pero no lo sentía como una serpiente. Su piel era suave, su voz y su manera eran suaves. Ella le preguntó quién era él, pero él dijo que esa era la única pregunta que él nunca podría contestar. Si ella lo amaba, no tendría que saberlo. Sus visitas continuaron noche tras noche. En poco tiempo, Psique estaba embarazada. Ella se regocijó, pero también estaba contrariada. ¿Cómo podría crear a su bebé con un hombre que nunca había visto? Esa noche, Psique se acercó a su marido durmiente con una lámpara de aceite. Lo que encontró fue al dios Cupido, que envió a dioses y humanos lujuriosos unos tras otros con los pinchazos de sus flechas. Psique dejó caer su lámpara quemando a Cupido con aceite caliente. Él dijo que había estado enamorado de Psique desde que su celosa madre, Venus, le pidió avergonzar a la joven pinchándola con una flecha. Pero arrebatado por la belleza de Psique, Cupido usó la flecha para sí mismo. No creía, sin embargo, que los dioses y los humanos pudieran amar como iguales. Al conocer su forma real, la esperanza de felicidad de ella se desvaneció, así que él se fue lejos. Psique se quedó desesperada hasta que la voz invisible volvió para decirle que era posible que ella y Cupido se amaran como iguales. Animada, se dispuso a encontrarlo, pero Venus interceptó a Psique y dijo que ella y Cupido solo podrían casarse si ella completaba una serie de tareas imposibles. Primero, Psique debía ordenar una enorme pila de semillas en una noche. Cuando ella estaba a punto de abandonar las esperanzas, una colonia de hormigas tuvo compasión de ella y la ayudó con el trabajo. Pasó con éxito la primera prueba. Después, Psique tuvo que traer a Venus el vellón de la oveja dorada que tenía fama de destripar a aventureros callejeros. Pero un dios del río le mostró cómo recoger el vellón que las ovejas habían enganchado sobre zarzas, y ella lo logró. Finalmente, Psique tuvo que viajar al inframundo y convencer a Proserpina, reina de los muertos, de poner una gota de su belleza en una caja para Venus. Una vez más, la voz invisible vino a ayudar a Psique. Dijo que llevara pasteles para Cerberus, el perro guardián del inframundo, y dinero para pagar al barquero Caronte para transportarla por el río Estigia. Con su tercera y última tarea completa, Psique volvió a la tierra de los vivos. Justo fuera del palacio de Venus, abrió la caja de la belleza de Proserpina, con la esperanza de guardar algo para ella. Pero la caja estaba llena de sueño, no de belleza, y Psique se derrumbó en el camino. Cupido, ahora recuperado de sus heridas, voló hacia su novia dormida. Le dijo que se había equivocado. Su audacia frente a lo desconocido demostró que era más que su igual. Cupido le dio a Psique ambrosía, néctar de los dioses, haciéndola inmortal. Poco después, Psique dio a luz a su hija. La llamaron Placer. Y ella, Cupido y Psique, cuyo nombre significa alma, han estado complicando la vida amorosa de la gente desde entonces. ¿Qué tal la historia? ¿Aló? Interesante, ¿no? Sí, final feliz, pero esa es una versión. Esa es una versión. Otra versión dice que las hermanas de Psique, celosas de ella, porque ella estaba con el dios Eros, hermoso, hermoso, ¿cierto? Pero ella no lo veía, no sabía con quién se acostaba. Las hermanas sí sabían. Ellas son las que siembran la duda en ella. ¿Me entiendes o no? O sea, ¿cuál es la verdad? Por eso es un mito. Las hermanas fueron las responsables, sí que le nació la duda por sí misma, existió esto, o sea, eso es un mito, pues, ¿no?
¿Me entiendes? Se le añade, se le quita de acuerdo a las versiones. Pero esta es una versión. Dime tú, y lo que yo te acabo de mostrar, ¿tiene objetividad? ¿Es una característica de la ciencia? ¿Verdadero o falso? Claro, no tiene objetividad. Entonces, esto pertenece al periodo precientífico. Entonces, el periodo precientífico de la psicología nace o surge con el mito de Eros y de Psique, ¿no? Y resulta que psique significa alma. Psique significa alma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este periodo precientífico, eh, vamos a encontrar nosotros cómo transita la psicología en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. Cómo va transitando, ¿no? Cómo va transitando, cómo va transitando. Hasta que, y esto es cultura general, hasta que en el año 1879 se funda el primer laboratorio experimental de psicología, ¿cierto? Hasta que, entonces, antes de eso es puro periodo precientífico, ¿cierto? Puro periodo precientífico. Entonces vamos leyendo nuestro material, todos con su material en la mano, por favor, para ir apoyándonos también con la diapositiva, pero ir dando respuesta y explicación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Listo. Ahora, en este material dice precientífica, pero también ilustres representantes de la psicología. Entiéndase que son personajes importantes ya de la psicología científica, pero no profundizando en sus teorías, no profundizando en teorías específicas, no, sino conocer un poquito más de estos personajes, nada más. Entonces, primera pregunta dice, todos me acompañan con la lectura, por favor. Filósofo griego que postula, ¿no? Postula que el alma como un ente intelectual que es divina, inmortal, simple e indisoluble. También afirma el otro aspecto no racional, el cual diferencia dos facultades, la irascibilidad y la concupiscencia. Según tal teoría, el cuerpo humano estaría habitado por tres clases de almas: el alma concupiscible, irascible y el alma racional, ubicadas respectivamente en el vientre, bajo vientre, en el pecho y en la cabeza. Este personaje, ¿quién es? Vamos a ver si este personaje lo podemos encontrar aquí. Pues me parece que sí. No, todavía no es. Ah, ya está. Muy bien. Este personaje es el siguiente, para dar respuesta. Ok, es Platón. ¿Cómo así, profesor? Así, mira, Platón nos dice, ¿no? Platón nos dice que el ser humano está constituido por alma y cuerpo. ¡Hala, qué chévere, profe! Ni Marvel se atrevió a tanto. Obviamente, pues con sus animaciones y todo. ¿Ok? Con sus animaciones y todo. Listo. Otra vez, ¿ah? Otra vez. El material, como dice Shirley, está en el Drive. Jamil, está en el Drive. Tienes que acceder al Drive. Ahí sacas el material, este material que yo también tengo en la mano, y de ahí están las preguntas. Ok. Listo. Entonces, mira, ok. Escúchame bien, ¿no? Lo voy a escribir en el chat. Cada vez que te hablen de Platón, esto te va a servir sobre todo para el curso de filosofía. Una palabra que tú tienes que relacionar siempre que te hablen de Platón es dualidad. Dualidad, doble realidad, dos realidades. ¿Se entiende lo que es dualidad, no? ¿Se entiende lo que es dualidad, no? ¿Sí? Hello.
Ya está. Listo. Dualidad, profe. Ahí está, Leo. Mira la pantalla, mira la pantalla. Dualidad. 1 y 2. Ajá. 1, excelente, Kitsia. Muy bien. 1 y 2. Ajá. Ahí está, la dualidad. Porque según la teoría platónica, existen dos realidades con características distintas. Una de las principales diferencias es que una es perfecta, ¿ok? Una de las principales diferencias es que una es perfecta y la otra es imperfecta, ¿ok? En la primera, este mundo perfecto, encontramos pues las ideas, la perfección, el conocimiento absoluto, el conocimiento verdadero. En cambio, en el otro mundo es el mundo material, imperfecto, material físico. ¿Ok? Físico. Entonces, como bien lo dice Kitsia, los nombres correctos son el mundo inteligible y el mundo material. Eso es el nombre correcto, tal como lo dice Kitsia Lleida. ¿Ok? El mundo inteligible, que es el mundo perfecto, y el mundo material, que es el mundo físico, ¿cierto? ¿Quién pertenece al mundo inteligible? El alma. Entonces, el alma es perfecta, divina, como lo dice en el texto. Filósofo griego postula el alma es como un ente intelectual que es divina, inmortal, simple, indisoluble. ¿Ok? Entonces es lógica, es racional, es coherente, es perfecta. Pero el cuerpo no. Ahora, una gran pregunta o sea, te invito a que se la traslades a tu profesor de filosofía en su debido momento, ¿cierto? Es cómo es que el cuerpo tiene alma, porque el cuerpo pertenece al mundo material, el alma no. ¿Qué hace el alma en el cuerpo? ¿Cómo llega el alma al cuerpo? Pues bien, eso es materia del curso de filosofía. Lo único que te voy a decir para poder responder la pregunta, entender la pregunta número 1, es que Platón dice que el alma habita en el mundo inteligible por lo que tiene conocimiento de las ideas perfectas. Sin embargo, por un accidente, que ya te estaba diciendo yo que se lo preguntes a tu profesor de filosofía, que eso lo va a explicar en el mito del carro alado, hay que preguntar al profesor acerca del mito del carro alado, entre comillas, cae al mundo material y cuando cae al mundo material, pues el alma sufre de amnesia, olvidando todo el conocimiento que tenía. Y el alma, esta alma va a tener 3 niveles. Mira, por favor, al primer nivel se le llama alma racional. Y mira, por favor, dime de dónde sale el alma racional. O en todo caso, ¿dónde ubicamos el alma racional? Dímelo, por favor. ¿Estás viendo la pantalla? ¿Estás viendo la diapositiva? Excelente. ¿Y por qué de la cabeza José Gabriel Ronald? ¿Por qué Anthony? ¿Por qué? Porque se supone que aquí nosotros pensamos, razonamos. Shirley, aquí en el cerebro, aquí en la cabeza, es donde nosotros pensamos, razonamos, analizamos. Pero tenemos otro nivel que viene a ser el alma irascible. En esta ocasión te pregunto, ¿dónde está ubicado el alma irascible? Mira, mira, mira. Tyron, eso es una respuesta muy ya biológica, todavía no llegamos ahí, Tyron. Muy bien, corazón, pecho, claro, corazón, pecho. Claro, corazón, en el bobo, dice Juanque. Corazón, pecho, en la zona del pecho, en la zona del pectoral. Ok, en la zona del pectoral. Ok, la zona del pectoral. Pero en la zona del pectoral encontramos emociones, sentimientos, las pasiones. Emociones, sentimientos, las pasiones. Ah, en la zona pectoral, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y si tú te das cuenta, y si alguno de ustedes sabe que estudia la psicología ya como ciencia, la psicología como ciencia estudia los procesos cognitivos, los procesos afectivos, los procesos cognitivos y los procesos afectivos. Platón tenía mucha razón. No lo llama cognitivo, afectivo, volitivo, pero como que lo relaciona, ¿no? Encontramos una relación. Y finalmente encontramos el alma concupiscible, ¿cierto? Y todo eso aparece en la pregunta número 1, concupiscible, ¿cierto? ¿Dónde ubicamos el alma concupiscible? Mira el esquema, ¿dónde está? En el bajo vientre. Pregunta, ¿qué encontramos en el bajo vientre, profesor? La satisfacción de las necesidades. La satisfacción de las necesidades fisiológicas, comer, beber, la satisfacción de las necesidades y el tema sexual también, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, con ese esquema que tú ves en pantalla se justifica la pregunta número 1, ¿cierto? Clave Platón. Pregunta, ¿están de acuerdo o no?
¿Aló? ¿Sí? Muy bien. Listo. Pasamos a la pregunta número 2. Ok, pasamos a la pregunta número 2. Correcto. Y la pregunta número 2 dice, filósofo francés afirmó que el alma es una sustancia completamente diferente e independiente del cuerpo, materia extensa, y que pese a esa estrecha unión puede existir sin él. Al igual que Platón supone la relación entre el cuerpo y el alma. Una de las hipótesis más conocidas es que el alma se alojaría en la glándula pineal. Muy bien, entonces voy a buscar la diapositiva. Voy a buscar la diapositiva que justifique esa respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, profesor? Al igual que Platón dice, ¿ah? Al igual que Platón, o sea, tiene una mirada similar, no igual, pero similar a la de, ¿cierto? Y encontramos pues al filósofo Renato Descartes. Y el filósofo Renato Descartes pregunta, cultura general, Renato Descartes, ¿qué cosa es? ¿Es racionalista o empirista? ¿Es racionalista o empirista? Te pregunto, te pregunto. Excelente respuesta, José Gabriel. Muy bien, excelente, Ronald. Muy bien, Brescia. Excelente, Shirley. Jennifer, muy bien. Él es racionalista, ¿cierto? Él es racionalista, correcto. Y hay una palabra en común entre los racionalistas. Los racionalistas postulan que todo tiene una sustancia, que todo proviene de la sustancia. ¿Qué debo entender por sustancia? La esencia. Ok, la esencia. Los racionalistas postulan que todo proviene de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es la esencia. Y en el caso de Descartes, Descartes nos dice que la realidad está constituida por tres sustancias. La realidad está constituida por tres sustancias. La realidad. Cuando digo la realidad, no solamente me refiero al ser humano, sino a todo cuanto existe. Ok, entonces él nos dice que existe la sustancia infinita, la sustancia cogitans y la sustancia extensa. Ok, él lo llama res infinita, res cogitans y res extensa. También lo llamas. Correcto, muy bien. O sea, es lo mismo. Res infinita, res cogitans y res extensa. Correcto. Pero en el caso del ser humano, por eso es que se parece a Platón, en el caso del ser humano está constituido ok, por dos sustancias. Ok, por dos sustancias. Que son por dos sustancias que son la res cogitans y la res extensa. Ok, y la res extensa. Profe, ¿quién es la res infinita? Ese es Dios. Res infinita. ¿Y por qué se le llama así? Porque Dios es infinito. Ok, Dios no tiene materialidad. Correcto, es infinito. Y la res cogitans, ¿qué viene a ser, profesor? Ahí está la res cogitans y la res extensa. Y ambas, según Descartes, se unen ¿dónde? En la glándula pineal. Entonces le estamos dando un marco argumentativo, un esquema argumentativo a la pregunta número 2. ¿Correcto? Y en el caso de la res extensa, a diferencia de la res cogitans viene de cognitivo, entonces es pensar, razonar. Eso es lo que hoy en día llamaríamos la mente, lo mental. Y la res extensa es el cuerpo, que se rige a leyes naturales, la res cogitans no, que se rige a leyes naturales la res extensa. ¿Ok? Un cuerpo, todo cuerpo se rige bajo leyes naturales. Está determinado por y es material, ¿no?
está determinado por, es decir, hay algo que permite que sea y es material. Pero él decía que justamente las res cógitas y las res extensas se unen ¿dónde? En la glándula pineal, que se encuentra dentro del cerebro. Entonces, con lo que acabamos de mencionar, hemos dado clave a la pregunta número 2. ¿Qué marcas en la número 2? ¿Aló? ¿Están ahí? Claro, es Renato Descartes, ¿cierto? Muy bien, Renato Descartes. Pregunta número 3. En este caso ya no es racionalista, sino que es empirista. Cree imposible el conocimiento del alma y reduce toda la vida psíquica a un mero haz de colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento. Pregunta, en primer lugar dice que es empirista. ¿Quién es empirista? Hume. Hume es empirista. Renato Descartes es racionalista. Y los empiristas, ¿no? Empirismo viene de, empirismo es experiencia. Empirismo es experiencia, ¿cierto? Y eso está relacionado con cómo se conoce la realidad. Y la realidad se conoce a través de la experiencia. Sí, pero ¿cómo, profesor? ¿Qué quiere decir la experiencia? A través del contacto de los sentidos con la realidad. Así es. Entonces, importante el contacto de los sentidos, importantísimo el contacto de los sentidos, a través del contacto de los sentidos con la realidad, ¿correcto? Entonces, importante la postura de los empiristas chicos. ¿Por qué? Porque si tú lees la pregunta número 3, dice, imposible el conocimiento del alma. A ver, no niega que existe el alma, o en todo caso, aquello a lo que se le llama alma, que se le da un conato, se le da un significado divino, dice, no es otra cosa más que una colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento. H-A-Z, un haz o colección de percepciones, ¿ok? De percepciones diferentes. ¿Estamos hablando de qué, muchachos, en el punto de vista de este filósofo de la pregunta número 3? Estamos hablando de lo mental, es decir, aquello que ya Descartes había empezado a utilizar, porque Descartes habla de alma, el ser humano tiene alma, pero resulta que el mismo Descartes, el concepto alma, lo va virando, lo va cambiando hacia el concepto mente. Mente, es decir, lo que en algún momento se llamaba alma, ahora se empieza a llamar mente, lo mental. ¿Ok? Lo mental. Entonces, eso quiere decir que nos estamos acercando, eso quiere decir que nos estamos acercando a un periodo ya científico, porque lo mental sí se estudia. Hoy en día se estudia lo mental. ¿Ok? Hoy en día se estudia lo mental. Entonces, ya desde esa época, estamos hablando de 1600, 1700, ¿cierto? Los filósofos empiristas decían, eso que se llama alma no es otra cosa más que una colección de percepciones, o sea, la intervención de lo mental, procesos mentales, que lo podemos entender como seguramente tú lo conoces, las sinapsis que se da en la mente, la sinapsis que está en la mente. ¿Me podrían pasar el grupo de WhatsApp? ¿Le pueden pasar a Jamil, por favor, el grupo de WhatsApp de este ciclo? Una preguntita, a ver, voy a tratar de encontrar esta imagen para poder compartirla con ustedes. Listo, mira la imagen que he encontrado. Mira la imagen que he encontrado. ¿Qué imagen, profesor? Tiene que ver con Harry Potter. ¿A alguien de ustedes le gusta Harry Potter? ¿Alguien de ustedes ha visto, le gusta Harry Potter? Bien. Entonces mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Oye, no me dejan pegar, espérate un ratito. Ya está. Mira,
Ya subió. ¿Están viendo al profesor Dumbledore? ¿Están viendo al profesor Dumbledore? Sí. Y están viendo que de su cabecita está sacando un as, ¿cierto? Que luego lo lleva al... Eso es como un recuerdo, ¿no? Ahí cuando le dice a Harry, cuando le dice cómo conoció a Tom Riddle, ¿cierto? Pero ese recuerdo, es un recuerdo, se lo saca así, ¿no? Se lo saca así. Cuando en la pregunta número 3 dice, haz o colección de percepciones diferentes, que se sucede, es eso, ¿no? Es como esos, como en la película de Harry Potter, de esos, ese haz que se saca de la cabeza, mira la imagen, por favor, mira la imagen, de eso tenemos un montón en nuestra cabeza que están viajando, tu. Ya, eso, algunos antiguamente lo llamaban alma, pero los empiristas ya no. Los empiristas los llaman percepción, ya no le llaman alma. Los empiristas, y en especial empirista, profesor David Hume. David Hume nos dice, correcto, que la mente y el cuerpo ya no habla de alma, son dos cosas distintas. ¿Ok? Y que las ideas se forman a partir de ideas simples que se forman ideas complejas. Entonces te das dando cuenta que ya se va avanzando. El concepto de filosofía, de psicología, perdón, empieza a cobrar otro sentido. Esa definición etimológica que se concentraba en el alma, poquito a poquito se va alejando, se va alejando. Pregunta, ¿me entendiste? Sí, listo. Muy bien. 4. Psicólogo que basó su trabajo presentado a la gente dilemas morales. Es decir, casos conflictivos de decisión y clasificaba las respuestas que obtenía. Mediante este procedimiento llegó a describir 6 etapas que corresponden a 3 niveles distintos de razonamiento moral. El autor sostiene que la secuencia de etapas es necesaria y no depende de las diferencias culturales, ya que obtuvo los mismos resultados en México, en Estados Unidos y Taiwán. Según los datos recogidos, solo el 25% de los adultos llegarían al tercer nivel. El estadio 6 sería alcanzado solamente por el 5% de los adultos. Pregunta, ¿quién plantea esto? Déjame, por favor, buscar una información. Para poder compartirlo contigo. No, tengo un video exacto de esto, pero sería muy largo y tenemos que concentrarnos en las otras preguntas. Mm, algo suave nomás. A ver, mira, este de acá es. Lo voy a compartir contigo. Para pagar En un momento lo voy a compartir contigo. clases particulares. Ajá. Ajá, ahora sí. Listo. Ahí veamos. En Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Tienes que contestarme qué harías tú si fueras el protagonista. Por cierto, no hay una respuesta correcta. Lo importante de este vídeo es debatir esas respuestas con tus familiares, amigos, profesores, etc. Empieza la historia. Una mujer padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Su pareja, Heinz, está desesperado. Sin embargo, la esperanza llama a su puerta. En su misma ciudad han descubierto un medicamento que puede salvarla. Sin embargo, es muy caro. El farmacéutico de su ciudad lo compra, pero lo vende muchísimo más caro, 10 veces más caro. Eso a Heinz no le importa, ya tiene algo por lo que luchar, así que pide dinero a todo el mundo, por ejemplo, a sus amigos. También pide dinero a las personas que más quiere, en este caso, su familia.
intenta recaudar todo lo posible y va a la televisión y a la radio. Y por último, pide dinero a aquellas personas que no conoce, por ejemplo, a vecinos de su barrio. Con todo ello, solamente recauda la mitad de lo que vale el medicamento. Heinz, desesperado, va a ver al farmacéutico y le dice que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico le dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz ya no sabe qué hacer, está más que desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. ¿Tú qué harías? Aquí es cuando se enfrentan las respuestas. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Debe Heinz robar la medicina? ¿Por qué? Allá va otra. Si Heinz no quisiera a su esposa, ¿debe robar de todas formas la droga para ella? ¿Por qué? Vamos a otra más. Como robar es un delito, entonces puede decirse que Heinz actuaría mal si roba el medicamento. Sería un acto ilegal. Suponiendo que la persona que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Heinz debe robar la medicina? ¿Y por qué? Esto se complica. ¿Te parece bien lo que hizo el farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Y por último, me gustaría saber, me lo puedes escribir en los comentarios, ¿qué harías tú? Ya sabéis que siempre os leo en los comentarios, así que ¿Qué harías tú? Este es un ejemplo real que este psicólogo hizo para descubrir las etapas del desarrollo moral. Tiene que ver con la moral, ética. Ok, así es, José Gabriel Salazar, excelente respuesta. Sin embargo, entiendo de que no todos tienen el nivel que tienes tú, así que tengo que pasar a explicar, ¿correcto? Como bien dice José Gabriel, el psicólogo es Colbert, la clave en la 4 es dedo, pero déjame contarte, todo lo que menciona en la pregunta número 4 te lo he pasado por video. Es el famoso dilema. ¿Qué es un dilema? Estoy atrapado entre dos situaciones, tengo que escoger uno. ¿Robo el medicamento o no robo el medicamento? Estoy atrapado entre las dos. ¿Lo robo o no lo robo? Entonces es una decisión no tan fácil que digamos. Ahora, ¿qué está implicado en ello? Es la esposa. ¿Qué pasa si no era la esposa? Igual lo robo o no lo robo. ¿Está bien robar? Así sea el hecho de que su esposa se esté muriendo, ¿está bien robar o no? Entonces, este psicólogo Colbert se interesó por la parte moral del desarrollo, ¿ok? O sea, cómo desarrollamos la parte ética y moral. Una de las cosas que debes recordar seguramente por el curso de filosofía, perdón, es que una de las cosas que debes recordar por el curso de filosofía es que para tener moral hay que tener conciencia. Este desarrollo moral no se da al nacer, se da a partir de los 6, 7 años de edad, cuando empezamos a tener conciencia, no solamente de nosotros, sino de todo lo que nos rodea. Y a partir de ahí, lo que dice José Gabriel y lo que plantea la pregunta número 4. Este señor, este psicólogo nos dice que hay 3 niveles de la moral: preconvencional, convencional y posconvencional. ¿En qué consiste cada una de ellas? No es materia de clase el día de hoy, aún todavía. Ponerme a explorar o a profundizar sería dejar de lado las otras preguntas. Pero ahí tienes el famoso dilema de Heinz, planteado por Colbert, que es uno de los más conocidos. Hay otros dilemas que desarrollan, pero recuerda, dilema, estoy atrapado entre una u otra opción y tú tienes que escoger una de ellas y justificarla. A partir de las respuestas es que él determina, no dice que según sus datos, eso es, o sea, los mismos resultados se obtuvieron en México, en Estados Unidos y Taiwán, entonces no es un tema cultural. Luego dice que solamente el 25% de adultas llegan al tercer nivel, que es el último, el postconvencional. Y de ellos el 5% llega al estadio 6, que es actuar en función a principios éticos fundamentales. Pero el día de hoy, quédate contento con la respuesta de la pregunta número 4, que es Dedo Colbert. Ya sabes entonces que el psicólogo Colbert es el que desarrolla la teoría del desarrollo moral. Pregunta, ¿se entendió?
¿Sí? Listo, muy bien. Entonces salimos de aquí y vamos a aprovechar para buscar una justificación. Ok, una justificación para la pregunta número 5. Y en la pregunta número 5 dice, un psicólogo, filósofo, social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función en las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente el condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social. Pregunta, ¿quién sería? Pues veamos rápidamente este de aquí. Mira, se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien? .
Este señor Skinner, la respuesta definitivamente a la pregunta 5 es Skinner. Este señor Skinner dice que hasta la felicidad protege para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana, dice la lectura. Entonces, él dice que puede controlar, o sea, podemos hacer que una persona sea feliz. Hay una parte interesante del video, dice que no existe el libre albedrío, o sea, no tenemos decisión. Todo es manipulable, todo es controlable. Pero hablar de manipulación habla de un tercero que manipula, ¿no? Un tercero que manipula. La clave es Skinner. La clave es Skinner y ahí está el sustento argumentativo en video de la respuesta. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿El resto se entendió? Sí. A ver, dice la pregunta número 6. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia vertiente psicológica de las afecciones mentales. Utilizó la sugestión hipnótica como método, al igual que el catártico, y luego la cambiaría por la asociación libre y la interpretación de los sueños. De igual modo, afirma que los traumas infantiles son productos o síntomas neuróticos. Nos referimos a... Pues bien, vamos a... algo pequeño nomás, no tan de condicionamiento operante. Erickson. A ver, vamos a ver, pero vamos a mencionarlo, vamos a cortarlo porque no podemos expandirnos demasiado. Resuelve tus dudas sin ir a llamar al... A continuación. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente. Bueno, en este video nos habla del desarrollo psicosexual, pero antes del desarrollo psicosexual, porque eso es la pregunta, no nos dice, vamos a este de acá. Sin necesidad de usar. El concepto del inconsciente, si bien puede rastrearse en el tiempo más remoto de la historia del pensamiento humano, es una categoría que ha cobrado mucha relevancia a partir del desarrollo de la teoría psicoanalítica, propuesta por Sigmund Freud a principios del siglo XX. Pero antes de saber más sobre esta teoría, suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido como este. Comencemos. Freud, considerado como el padre del psicoanálisis, logró estudiar la teoría del inconsciente a través de sus pacientes, en especial de su hija Anna Freud. Él no fue el primero en citar el inconsciente, ya se habían referido a él otros filósofos y científicos. Freud pudo comprobar experimentalmente la existencia del inconsciente en el trabajo con sugestión e hipnosis. La hipnosis era un mecanismo por el cual se podían implantar ideas en el paciente, o bien el recurso por el cual el médico podía indicar la realización de alguna acción, mientras los pacientes permanecían bajo hipnosis. Luego de volver del trance hipnótico, aquellos ejecutaban la consigna que el médico había establecido.
aunque sin tener conciencia del acto y sin poder explicar la acción realizada. Por este mecanismo, muy popularizado en la época, se manifestaba la división entre fenómenos conscientes y fenómenos no conscientes. Dentro de la teoría psicoanalítica, se emplea como un recurso explicativo la metáfora del iceberg. En esta metáfora, la parte superficial del iceberg, visible desde el exterior por encima del agua, representa la estructura psíquica consciente. La parte del iceberg que se sumerge en el agua, pero que aún sigue siendo visible desde el exterior, representa la estructura preconsciente. Y toda la parte sumergida y oculta del iceberg representa el inconsciente. Sigmund Freud afirmaba que el comportamiento y la personalidad reciben una influencia importante de la interacción constante entre fuerzas psicológicas que entran en conflicto y que operan en estos tres niveles diferentes de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. La estructura mental consciente es la que nos facilita poder pensar y hablar de forma racional. También contiene parte de nuestra memoria, no toda, dado que no siempre reside en la conciencia. Lo consciente se encuentra totalmente bajo nuestro control. Por otro lado, contenidos mentales de la estructura psíquica preconsciente, por lo general, no se pueden controlar a voluntad para llevarlos a la conciencia, pues para ello es necesario vencer la presencia de los mecanismos de defensa que la reprimen. El inconsciente contiene las pulsiones, los deseos, los recuerdos reprimidos, los instintos primarios y los impulsos. El inconsciente puede influir en la conducta y experiencia, aunque la persona no sea consciente de estas influencias sumergidas. Esta estructura psíquica funciona por el principio del placer, que significa que nuestro inconsciente tiende a evitar todo lo que no nos genera placer, y su contenido permanece oculto a la conciencia. Todo eso lo planteó Freud y él habla de eso, ¿no? Dice acá el campo, él era médico neurólogo y las personas que él empieza a tratar son las llamadas neuróticas e histéricas. ¿Ok? Entonces, a partir del estudio de estas personas neuróticas e histéricas, él llega a plantear estas tres estructuras en la mente: consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Cierto? Es considerado el padre del psicoanálisis, es una teoría súper controversial. El Círculo de Viena, un concepto que ustedes han desarrollado en el curso de filosofía, la denomina, al psicoanálisis freudiano, lo denomina una pseudociencia. Porque resulta que estos conceptos de consciente, preconsciente e inconsciente, al igual que el alma, no tienen sustento científico. No se puede demostrar. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales Freud ha sido o sigue siendo duramente criticado. La clave de las 6 es avión. ¿Sí? Listo. Dejamos esto entonces. Ok, te vuelvo a repetir, no vamos a ver todo, porque si no, nos pasamos la hora viendo el video y no terminamos por el material. Le damos un poquito para poder entender. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Aló, muchachos? ¿Todo claro? Muy bien. La pregunta número 7 dice: psicólogo humanista formuló en su teoría una jerarquía de necesidades afirmó que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. ¿Quién es este psicólogo? Pues muchos ya lo conocen. ¿Cierto? Vamos a que es pequeñito nada más, que nos hable solamente. Para pagar y cobrar al toque, pusimos Blim al inicio de tu Interbank App.
En 1943, Abraham Maslow pudo resolver cómo explicar las motivaciones humanas. Después de haber estudiado de una serie de personajes ejemplares, Maslow desarrolló una teoría en donde los seres humanos son motivados por una serie de necesidades fundamentales, en donde cada necesidad estaba construida en los pilares y base de su predecesora. Esta teoría fue nombrada como pirámide de jerarquía de necesidades humanas de Maslow. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades del cuerpo, como comer, respirar y dormir. Ya una vez que las necesidades fundamentales no nos motivan y han sido saciadas, podemos escalar a lo siguiente que necesitamos. Esta es nuestra necesidad de seguridad, donde buscamos generar recursos, obtener refugio, reservas de alimento y dinero. Ya una vez que hemos establecido nuestra seguridad, podemos movernos a nuestra siguiente base de necesidad. Aquí es donde buscamos amor y sentido de pertenencia. Aquí buscamos amistad, un círculo social, intimidad y familia. Ya sea entre grupos o en lo individual, es importante para nosotros aceptar a los demás y ser aceptados. Después tenemos la estima, en donde buscamos ser respetados por nosotros mismos y por los demás. Definimos nuestra personalidad a través de hobbies o en nuestra profesión de forma de ser aceptados y valorados por otros. Ya que todo lo anterior ha sido saciado, buscamos una autoactualización, y esta es la fase de iluminación, una expresión, un estado de creatividad, una falta de prejuicios y conflicto moral. La autosatisfacción es alcanzar el máximo potencial. A pesar que el mismo Maslow mencionó que estas jerarquías estaban interrelacionadas entre sí, en vez de estar separadas, la pirámide de Maslow provee una visión a nuestras propias necesidades y a la de las personas a nuestro alrededor. Si quieres ahondar en el tema de la pirámide de Maslow, te invito a dar clic en el link debajo de la... Y ese es Maslow, pirámide de las necesidades. Y en esta parte interesante donde dice que se basó en personalidades, base mira. de su predecesora. Esta teoría fue nombrada como pirámide de jerarquía, en donde los seres humanos son motivados ejemplares. Mira, eso, mira, ¿quién aparece? Aparece Einstein, Eleanor Roosevelt, personas que según Maslow son autorrealizadas, son personas felices, autorrealizadas, ¿no? Es otra de las teorías que tiene mucha vigencia, pero que también recibe mucha crítica, porque tampoco tiene un rigor científico, o sea, se basó en la biografía de personas que él creía que estaban autorrealizadas, o sea, hay mucho sesgo ahí, porque no hay mucha parcialidad, vamos a ver si realmente estaban autorrealizadas o no. Entonces, interesante la jerarquía, necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. Sí, sí, es muy interesante, vemos que se puede aplicar en las personas, pero la crítica pasa que por el hecho de que carece de rigor científico. La clave de las 7, por todo lo mencionado, y es representante de la psicología humanista, una corriente psicológica muy poderosa, la psicología humanista, es por eso que la clave de las 7 es enano Maslow. ¿Se entendió, muchachos? Sí, listo. 8, fue un psicoanalista inglés. Ajá, entonces salimos de aquí y buscamos a ese psicoanalista inglés. ¿Qué dice? Por su interés en el desarrollo infantil y sus pioneros trabajos sobre la teoría del apego. La teoría del apego. Interesante esta teoría del apego. Uno pequeño nomás, uno pequeño. Ton, 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 ton. Teoría del apego. Parece que este nomás. Simplemente para dar a conocer nada más. Para pagar y... This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Relaciones que hay entre la madre y su hijo.
value of the test has been established in studies that would watch a child, 1-year-old, and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. It's upsetting for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Así es, Kitsia, muy bien, así O es. sea, El experimento de Bowlby, la clave de la 8 es Bowlby, fue En este video vamos a... correcto, es Bowlby, psicoanalista inglés, ok, notable por su interés en el desarrollo infantil y la teoría del apego. La importancia del apego en la infancia ha estado presente a menudo en las diferentes sociedades, pero no sería hasta la creación de la teoría del apego en la que se analizarían los efectos de presencia o ausencia. Esta teoría habla acerca, ¿qué viene a ser el apego? El apego es la primera forma de afecto que surge entre el recién nacido, la criatura de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, con la persona que se encarga de su cuidado. En sus inicios se hablaba de la madre. ¿Por qué? Porque la madre era la persona que estaba constantemente con la criatura. Hoy en día esa figura no necesariamente es la madre, puede ser el padre, puede ser los abuelos o la persona que lo cuida. ¿Ok? Ahora, esta teoría habla de apego seguro, apego inseguro, y el apego inseguro se clasifica en claro, en apego desorganizado, evitativo, ambivalente o ansioso, ¿cierto? Entonces es la clave de la 8, es el psicólogo o psicoanalista inglés Ball, correcto, Ball. En la pregunta número 9, fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y el objeto. Publicó varios estudios sobre psicología infantil e inicialmente partió en la detallada observación del crecimiento de sus hijos. Elaboró hipótesis de la inteligencia sensoriomotriz. ¿Quién fue este psicólogo? Pues este psicólogo, ya vamos avanzando porque se me acaba el tiempo, es Jean Piaget, ¿cierto? Nos habla de sensoriomotriz, preoperacional, operatorio concreto y operatorio formal. Otro tipo de desarrollo, Colbert habla del desarrollo moral, Piaget habla del desarrollo cognitivo, entonces el desarrollo mental, y Colbert, Piaget nos dice cosas interesantes. Nos dice, por ejemplo, que independientemente de la raza, el sexo, la condición social, todos, absolutamente todos, desde que nacemos, pasamos por esas 4 etapas de desarrollo. Sensorio motriz, preoperacional, operatorio completo y operatorio. Pues este señor, que la clave es Jean Piaget, es psicólogo, epistemólogo, pedagogo, biólogo. Pues este señor tenía un campo académico muy amplio y eso le permitió entender y comprender y plantear su teoría. ¿Qué es una teoría? Algunos están de acuerdo. Yo hace algunos años atrás conversaba con un amigo mío, colega mío, psicólogo,
y a conversar, no discutíamos, sino conversábamos acerca del desarrollo y él, al dedicarse un poquito más al desarrollo educativo de los niños, ¿no? Este colega mío trabaja mucho a nivel de la enseñanza de los niños, ¿no? Tanto a nivel pregrado, me refiero a inicial, como en primer grado, segundo grado, tercer grado, cómo desarrollar la parte cognitiva de los chicos. Entonces, él decía, me parece que la postura de mi colega estaba más de acuerdo con el constructivismo de Vygotsky que el de Piaget, y él decía, me decía a mí, ¿no? Lo decía porque como yo dicto lo que tradicionalmente se enseña, dice, tú tienes una mirada de Piaget, me dice, tu postura es piagetiana, pero no necesariamente correcta, porque si eh, le mostramos o le permitimos al niño el uso de herramientas y que las entienda, su desarrollo se puede anticipar, ¿no? Entonces me parece que la postura de mi amigo es mucho más de Vygotsky que la de Piaget, de mi colega, ¿no? Amigo compañero de carpeta de la universidad, psicólogo también. Entonces, o sea, a ti te va a servir Piaget para el examen de admisión, pero no quiere decir que Piaget tenga la razón en todo. Su teoría es muy nutritiva, es muy aplicable a nivel educativo, pero no necesariamente es la verdadera o la única. No es una teoría nada más. Pero la clave de esta pregunta número 9 es Piaget. Fisiólogo ruso célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. Este sí le vamos a buscar su... Seguramente vamos a encontrar... Este de aquí... Este de acá que yo generalmente siempre lo utilizo. Yo trabajo con este de acá. ¿Qué pasó? El perro ha sido condicionado. Ahora que me interrogan. El perro ha sido condicionado. Correcto, el perro ha sido condicionado. ¿Y quién desarrolló la teoría del condicionamiento? No le dieron su carne al final, Kirley. ¿Qué podemos hacer? Pues no lo reforzaron, no lo reforzaron. Ok, entonces dice acá. Fue laureado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904 en reconocimiento de su trabajo de la fisiología de la digestión. Realizó el conocido experimento consistente en hacer sonar un metrónomo a 100 golpes por minuto, aunque popularmente se cree que empleó una campana, pero en realidad trabajó con un metrónomo. Justo antes de dar alimento en polvo a un perro, llegando a la conclusión de que cuando el perro tenía hambre comenzaba a salivar nada más al oír el sonido del metrónomo, aparato que en ocasiones usan los músicos para marcar el ritmo. ¿Cierto? Muy bien. Y la respuesta es Pablo. Hace un rato yo te mencionaba a mi colega que te decía, ¿no? Que él discrepaba de la teoría de Piaget. Ok, y justamente tiene que ver con la pregunta número 11, psicólogo y epistemólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. Afirma que el desarrollo consiste en la interacción de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social.
Mientras que Piaget desarrolla lo que se conoce como el constructivismo endógeno, este señor Vygotsky desarrolla el constructivismo exógeno. Es decir, la importancia, la 8 era Nano, Bowlby, y la 9 era Dedo, Piaget. Ahora estoy en la 11. ¿Ok? Entonces, este señor Vygotsky, que es la clave beso, plantea la importancia del entorno social, cultural, histórico en el desarrollo cognitivo. Mientras que Piaget decía que el desarrollo cognitivo ya estaba programado, ¿cierto? El desarrollo cognitivo ya estaba programado, correcto, ya estaba programado. Vygotsky dice que no, el desarrollo no está programado, el desarrollo se va a dar, lo cual justamente nos habla de las diferencias que puede haber entre personas a partir de que si se le estimula o no se le estimula el desarrollo. Clave de la 11. Clave de la 11 es beso, Vygotsky. 12. Psicólogo estadounidense iniciador junto con Maslow, por lo tanto es humanista. Un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses y canadienses en 1982 lo situó como el psicoterapeuta más influyente de la historia, por delante de Albert Ellis y de Sigmund Freud inclusive. Participó y gestó el instrumento, fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, conocida como terapia centrada en el cliente, ¿cierto? ¿Qué significa la terapia centrada en el cliente? Es decir, que finalmente quien toma la decisión de cambiar o no es el paciente. Cliente, no paciente en realidad. Entonces, el psicólogo termina siendo una especie de persona que le permite al cliente entender su problemática, pero no es el que le soluciona los problemas. Entonces, porque mucha gente dice, bueno, el psicólogo para que me solucione los... No, no. Este señor, que es representante de la corriente humanista, al igual que Maslow, dice no, no. Y es por eso que la psicología humanista tiene tiene mucha influencia del existencialismo, tiene mucha influencia del existencialismo, pero mucha influencia del existencialismo. Le da esa libertad al cliente, le dice. Es como tradicionalmente, utilizando un lenguaje un poco chabacano, le pinta la cancha, ¿no? Mira, así es la situación, le aclara el psicólogo. Ahora tú tomas la decisión. Pero no, es tu decisión, acá está. Si tomas esta decisión, va a ocurrir esto. Si tomas esta decisión, va a ocurrir esto. Ahora tú la tomas. Y tú la tomas. Entonces la persona entiende, y eso es importante porque, claro, eso es, sí, así. Eso es importante porque le das la responsabilidad de su vida. O sea, ¿quién es responsable de su vida? La persona, pues. La persona. Una persona cambia no porque tu pareja te cambió, no porque tus hijos, no porque el psicólogo, no. Este enfoque plantea de que el cambio tiene que ser nacer de ti. La clave de la 12 es casa. 13. Psicólogo, oye, y esto ha venido en el examen de admisión pasado. Uy, te doy las claves de una vez porque ya nos dan las 9:40. Este psicólogo de la pregunta número 13 es el que desarrolla la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Apunta en la 13, aprendizaje por descubrimiento. La clave es beso, Brunner. Brunner de la 13, Brunner. En la 14 pone, por favor, desarrollo humano. En la 14, el psicólogo que plantea esta teoría del egocentrismo adolescente, que forma parte del desarrollo humano, y habla acerca de la fábula personal. ¿Ok? ¿A qué le llama fábula personal? Al hecho, la 12 es casa. La 12 es casa. En la 14, estoy en la 14, este psicólogo habla de que el adolescente corre riesgos innecesarios, pero es parte de su desarrollo. La clave de la 14 es dedo. Elkin, dedo, Elkin. 15, otro psicólogo que habla de la adolescencia, de la identidad.
¿no? De la identidad. Estos nombres los vas a recordar durante todo el ciclo, sobre todo cuando hablen de desarrollo humano. En la 15 la clave es casa, Marcia. Marcia, que habla acerca de las etapas de la búsqueda de la identidad, alcanzar la identidad. Lo puedes leer en la pregunta número 15. En la pregunta número 16 tiene que ver con la parte psicofisiológica, la relación cerebro-mente, en este caso cerebro-lenguaje, porque te hablan acerca de la persona que tiene que ver con el centro del habla. ¿Quién descubrió el centro del habla? Habla, hablar. Pues esa zona está en el hemisferio izquierdo, en la parte izquierda, frontal izquierda, tenemos un área del cerebro responsable del habla. Pregunta, ¿cómo se llama este científico? Broca. Casa, en la número 16, Casa, Broca. 17. Este psicólogo también ha sido pregunta de examen de admisión. Se encuentra la teoría triárquica de la inteligencia y la teoría triárquica del amor. Del amor, sí, él habla de la pirámide o el triángulo del amor, los componentes del amor. Nos referimos a el psicólogo Stenberg, 17 Casa, 17 Stenberg. Y 18 tiene que ver con un psicólogo que ha experimentado con respecto a la inteligencia y a la personalidad. Con respecto a la inteligencia y a la personalidad. En inteligencia nos habla acerca de inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. En personalidad nos habla de los 16 factores de la personalidad. Nos referimos al psicólogo Cattell, 18 besos, Cattell. Ok, bueno, la separata ha estado nutrida, pero he tratado de poder compartir con ustedes lo mayor de información que se pueda. No es una separata que ahonda en un tema específico, sino que ha tocado distintos temas. Pregunta, ¿sí entendido hasta acá? En la 13. Beso. Aprendizaje por descubrimiento. En la 13 era aprendizaje por descubrimiento. Y la 18 es beso, Cattell. Listo, entonces conmigo será hasta una nueva oportunidad, que tengan un gran inicio de ciclo y ya les he dicho, escuchen bastante su tutora para que puedan entender los éxitos. Nosotros los docentes aportamos, pero no te olvides de que tutoría también te va a apoyar bastante. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, Sheila.